Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy para entender la parte tecnológica y de informática de esta operación Medusa, tenemos a un experto que siempre es colaborador de nosotros aquí en Noticias SN. Juan José de León está con nosotros, experto en informática. Gracias, Juan José, por aceptar la invitación y ayudarnos a entender qué está ocurriendo según lo que hemos visto en el acta de allanamiento. Buenos días. Buenos días. Juan José, muy buenos días. La Procuraduría, en el acta de allanamiento a los presuntos implicados de esta operación Medusa, nos habla de que el director de tecnología estableció un keylogger, aparentemente con una intención dolosa. Si usted nos pudiese explicar a nosotros y a la audiencia qué es un keylogger y para qué sirve y cómo podría utilizarse maliciosamente. Sí, bueno, en un principio, un keylogger es un mecanismo de capturar todas las teclas que se pulsan en una computadora. Eso puede ser un software que se usa para eso o un hardware que se le añade al equipo para hacer esa captura. Y eso se hace sin que esté consciente la persona que usa la computadora. En todo momento no está consciente, a menos que a esa persona se le diga que su computadora tiene eso, no hay forma de que, es muy difícil que se dé cuenta. O sea, es un sistema irregular, porque usted dice que cada tecla que presione la persona que tiene ese sistema instalado queda registrada. Sí. ¿Es irregular ese sistema? Bueno, el sistema puede tener usos lícitos, pero por lo general no se usa de esa manera. O sea, es posible, por ejemplo, que en usos domésticos una persona, un pariente a un hijo le coloque eso para saber las actividades que su hijo hace, o una pareja que tenga celos o algo así. Y a nivel corporativo o a nivel de instituciones, rara vez se usa para casos cuando hay sospecha de un empleado, ya sea que lo van a despedir o una situación de ese tipo, que se le pudiera colocar ese tipo de herramientas. Para usos más comunes, para nosotros, las personas comunes y corrientes, esto es el equivalente a los malware que a veces recibimos en correos electrónicos muy llamativos que nos dice oprima esta tecla para que conozca cómo se va a hacer millonario. Bajamos ese malware y entonces empiezan a copiarnos todo lo que hacemos, cada tecla que nosotros oprimimos. Esa es la forma maliciosa de implantarlo y para usarlo maliciosamente. Cuando se usa de esa manera, se usa para capturar usuarios y contraseñas, capturar números de tarjeta de crédito y ese tipo de informaciones. Juan José, pero dice en esa documentación del Ministerio Público que se instaló el keylogger con la finalidad de monitorear todas las computadoras administrativas y las computadoras de los fiscales, incluso con un sistema que no necesitan estar en la Procuraduría, sino fuera de ahí pueden monitorear. ¿Qué significa esto? Sí, bueno, ese sistema, dependiendo el tipo de keylogger, tiene una consola de administración centralizada y ya el que tiene acceso a esa consola tendría acceso a lo que se registra. Cuando yo te dije en un principio es para registrar pulsaciones de tecla, esa es la funcionalidad básica, porque un keylogger puede tener captura de pantalla, puede tener captura de la videocámara, de la computadora, puede activar micrófono. Es versátil. Puede ser algo mucho más completo puede ser una solución completa para monitorear un empleado. Y se puede robar información de ahí. Bueno, se tiene acceso a todo de la computadora. Asumo por tanto. Y el tema de que se pueda monitorear fuera claro. de ahí, ¿cómo funciona? Bueno, es que como eso se registra, ya sea en archivos de la computadora o en un sitio centralizado, ya el que tiene acceso a ese sitio centralizado tiene acceso a la computadora. Es como el que tiene acceso a un sistema de cámara. O sea, si puede acceder al sistema, a la consola del sistema de cámara, ya tiene
acceso a todo. Por supuesto, y asumo que existen el software adecuado para reproducir todo lo que una persona tecleó durante un día o un mes inclusive, de tal manera que si tenemos acceso a un keylogger muy sofisticado y a un software sofisticado para reproducir, podemos tener ahí un autoallanamiento completito, porque lo redactó un fiscal y lo podemos reproducir en nuestra computadora fuera de la institución. Sí, o sea, todos los documentos que se redacten en la computadora, todas las páginas de internet que se visitan, si la institución no tenía una política de uso aceptable implementada donde se le dijera a los empleados que la computadora era solamente para uso de trabajo y esas personas usaban la computadora para algunas cosas personales, esas cosas personales de ellas fueron monitoreadas. Si tenían cuentas de correo personales, fueron capturadas, o sea, se le captura pero estamos su hablando usuario y con José contraseña. de la Procuraduría General de la República, que está investigando más de 500 casos de corrupción en estos momentos, incluso contra la gestión pasada. ¿Qué significa esto? ¿Podían detectar fácilmente que estaba instalado este sistema? ¿Es fácil de rastrear que este sistema esté instalado en todas las computadoras de una institución como esta? Sí, mira, implementar una herramienta de este tipo no necesariamente te va a funcionar al primer intento, porque los antivirus detectan como un software malicioso este tipo de herramientas. Entonces, primero hay que crear una exclusión en el antivirus para esa herramienta específica, o hay que buscar un keylogger específico que la herramienta de antivirus no detecte. Entonces, eso hay que hacer un trabajito de investigación probando varias herramientas de estas o preparando esa implementación. ¿Usted conoce cuáles son los estándares internacionales para utilizar keyloggers dentro de instituciones tan sensitivas como el Ministerio Público? Porque estamos hablando aquí de fiscales, estamos hablando de investigadores, de tal manera que la información es muy sensible y no debería de pasar ni siquiera dentro de la red común. Entonces ahora tener un sistema que está copiando la red completa del Ministerio Público, ¿existen ya estándares que lo limiten? Sí, a nivel del Poder Judicial, yo desconozco las normas. Ahora, en instituciones gubernamentales y en instituciones privadas, la norma es en una política donde se le especifica a las personas que su computadora, que las computadoras que son propiedad de la institución, pueden ser monitoreadas o serán monitoreadas. Eso es lo que se le hace saber a los empleados. Entonces, si no se le hace saber, hay jurisdicciones donde eso es ilegal. En el caso del que era encargado de tecnología, el señor Javier Alejandro Forteza Ibarra, que junto con otras personas, según indica la documentación del Ministerio Público, montó este sistema Keylogger para monitorear todas esas computadoras, ¿lo podría hacer él de manera independiente o esto obligatoriamente obedece a una orden superior? Eso para un informático es algo muy arriesgado, a hacer este tipo de actividad. Entonces, eso debe haber sido alguna orden. ¿Cuántas computadoras puedes rastrear? No, eso es tiempo? todas las que se le pongan. Por ejemplo, hay call centers que trabajan con información sensitiva y tienen ese tipo de herramientas. Ahora, en instituciones gubernamentales eso no es tan común. Habría que ver el caso específico en este caso específico, por qué se le colocó. Porque no es común desconfiar de tantos empleados para colocarle ese tipo de herramientas. Por lo general lo que se colocan controles para que no se pueda sacar la información de la institución y todo lo que el empleado hace queda guardado dentro de las computadoras y no hay esa necesidad así de estar
sabiendo todo lo que... O sea, eso Sí. es inusual. No es usual, exacto. O sea, puede darse el caso de que se haga con fines, con propósitos que son justificables, pero no es lo normal. Vamos a interrumpir unos segundos porque tenemos que concluir nuestra transmisión por Colorvisión, dado que comienzan las clases a distancias. Volveremos en unos minutos a través de cable, en Televisión Dominicana, nuestro canal de YouTube y en redes sociales para continuar con esta conversación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el señor Juan José de León, especialista en informática, sobre este keylogger que se instaló en la Procuraduría General de la República durante la administración del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y él nos estaba explicando hace un momento cómo funciona, cómo puede ser utilizado maliciosamente. Díganos si tiene conocimiento de que alguna institución aquí en el país, la haya usado para investigar, por ejemplo, para hacer investigaciones de carácter judicial. Sí, no tengo el conocimiento. Yo trabajé en el gobierno desde diciembre del 2016 hasta casi mediados del 2010 y fui encargado de seguridad en una institución del gobierno militarizada y no se usó ese tipo de herramientas, por darte un ejemplo. Y yo he trabajado también con gobiernos extranjeros y ese tipo de herramientas no se ha utilizado. Entonces, hay, en el sector privado sí yo he visto casos, pero a nivel de gobierno no conozco de casos. Pueden haber, pero no conozco. Juan José, ese tipo y por de- ejemplo, detectar que las computadoras tienen este sistema, ¿cómo puede hacerlo un experto en informática? Y desinstalar ese sistema, ¿tiene obligatoriamente que venir la persona que lo instaló o se puede hacer? ¿Cómo funcionaría este tema de detectarlo y desinstalarlo? Sí, bueno, eso, detectarlo pudiera hacerse en una auditoría, pudiera hacerse hasta, qué sé yo, en una tarea de mantenimiento, como actualizar un antivirus o cambiarlo. O sea, no necesariamente hay que ser una experticia forense para determinar que se tiene esa herramienta. O sea, perfectamente con que introduzcan, o sea, con estos cambios así de persona en el departamento, pues eso perfectamente lo pueden Pero se puede encontrar. desinstalar porque, por ejemplo, ayer vimos cómo el señor Forteza Ibarra lo sacaron de la cárcel durante una hora, que era el encargado de tecnología de la Procuraduría cuando estuvo Jean Alain, y luego lo regresaron. Nosotros especulando aquí dijimos, quizás lo llevaron donde había algún equipo, algún aparato. O sea, eso lo pudo haber desinstalado el nuevo informático encargado de esa área de la actual Procuraduría o no, o es necesario obligatoriamente la colaboración de Forteza Ibarra. No, él pudo haberlo detectado y, o sea, pudo ser que lo detectaran, pero sí se puede desinstalar, pero ya cuando una computadora se encuentra ese tipo de, o sea, una computadora que está en ese punto, que se detecta en ese punto, ya se da por comprometida y por completo ¿Se desecha? bueno, no se formatea, se pone como viene de fábrica, digamos. O sea, todo lo que está ahí se descarta y se formatea, como se dice. Y además del keylogger se requiere otro software o el mismo keylogger puede asumir el control de la computadora en algún momento. Todos los que hemos trabajado a distancia sabemos, y a veces lo agradecemos inclusive, que el encargado de tecnología de la empresa para la que trabajamos a distancia tome control de nuestra computadora para actualizarla, para verificar que todo está bien. Por ahí todo va bien, pero también puede tomarlo maliciosamente. Sí, dependiendo del tipo de keylogger, pudiera tener esa función. O sea, como decía, en un principio es capturar pantalla, pero pudiera tener funciones de ese tipo. Cuando digo intervenir, tomar control de la computadora, me refiero a que desde una computadora incluso emitir documentos, emitir correos electrónicos a distancia usando el password de una persona dentro de una institución. Sí, pudiera ser.
Por lo general no, no se usa de esa manera, pero está la posibilidad. ¿Es costoso este sistema? No, eso, dependiendo el caso, cuando es una solución corporativa dedicada a eso, eso puede tener costo entre 100, $200 por persona, por cada computadora, 300, o sea, puede variar, pero ya cuando son herramientas con fines maliciosos, eso aparece hasta gratis. ¿Gratis? Ah, gratis. Sí, o sea, en el bajo mundo, digamos, de Internet, esas son herramientas que aparecen gratis. Pero en este caso, también la Procuraduría nos habla de un equipo que no fue. Quizás para un gobierno es caro, estamos hablando de casi 4 millones de pesos. Ellos dicen un bloqueador tipo mochila. No nos da más especificaciones. ¿Qué es exactamente eso? Bueno, ellos hablan un bloqueador de señal y un bloqueador de drones. Esas son herramientas que crean ruido para que la señal ya sea de los teléfonos o la señal con que se controla los drones sea bloqueada. Y los drones tienen un canal por el cual transmiten el video, que se sabe cuál es ese canal, y metiéndole ruido a esa señal logran bloquearlo. Esto, ¿qué fines tiene dentro, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República? ¿Para qué puede servir? Bueno, realmente no tengo idea qué operativo ellos hagan que no quieren que un dron lo inspeccione. Habría que ver qué uso tendrían ellos. Y por ejemplo, Juan José, yo quiero volver al tema del keylogger. Si la computadora en la que se instaló tenía que hacerse físicamente o se podía con el sistema interno informático de la institución, y si la computadora, por ejemplo, para robar información tendría que estar encendida, o si de manera remota la persona que tenía acceso al keylogger podía encenderla, sustraer información. Todo eso va a depender el nivel de madurez que tenía la gestión del Departamento de Informática. Las computadoras de grado corporativo tienen mecanismos para aprenderse remotamente. Entonces, hay que ver si ellos tenían las herramientas. ¿Pero tenía que estar encendida para poder sustraer información? Sí, tiene que estar encendida. A menos que sea algo que le conecten al cable del teclado que esté intermedio con la computadora. Pero eso por lo general usan herramientas de software, y un administrador de informática, o sea, un administrador de un sistema es el dios en una red. Entonces, remotamente él puede hacer cualquier cosa. Las claves también se pueden robar, porque usted dice cada tecla que pulse. Sí, o sea, si digamos que la institución tiene un correo institucional para sus asuntos formales, si ellos sospechan que están usando un correo personal para asuntos de trabajo, para asuntos que son de la institución, es posible que ellos quisieran capturar ese usuario y esa contraseña, ya sea de Gmail, de Hotmail, de esas plataformas. ¿Podríamos estar también ante la posibilidad de tenerle que recomendar a todo el personal del Ministerio Público que cambie sus passwords a partir de ahora, sus passwords de cuentas bancarias? Porque si bien aparentemente, según la Procuraduría, esto lo utilizaban con otros fines, pero también existe la posibilidad de que alguien haya aprovechado toda esa información del keylogger para venderla clandestinamente, porque ahí hay passwords de mucha gente. Sí, así es así, como te comento. O sea, si una persona ha usado internet banking en su computadora de trabajo ahí, eso se capturó ahí. O sea, hay un sinnúmero de cosas que uno no lo considera así en el momento, pero ahí se capturó no solamente los documentos que estaban trabajando. ¿Y se puede borrar información
desde el acceso a un keylogger. Por ejemplo, si mi computadora está, porque eso está pinchado como los teléfonos, todo lo que tú hablas te escuchan. Así mismo funciona el keylogger, pero con los aparatos tecnológicos, la computadora. Pueden borrarme información, no solamente acceder, sino eliminar, alterar información. Sí, el principio del keylogger es vigilancia. Ahora, las herramientas para diferenciarse añaden funciones, ya sea para tomar control remoto del equipo y hacer ese tipo de cosas como borrar informaciones y eso. O sea, no es en su esencia, esa no es su función, pero pueden tenerlo. Habría que ver qué tipo de keylogger fue el que se usó. Y por ejemplo, los discos duros para poder almacenar la información que voy sustrayendo de cada uno de esos aparatos, lo venden aquí en República Dominicana, son aparatos que hay que importarlo, capacidad para guardar tanta información por tantos días o horas puede tener este aparato. Bueno, ahí va a depender si el alcance que se obtuvo. Si fue la captura de teclado y documento, eso hasta con una computadora personal se logra. Se puede hacer y comprando discos externos así de uso doméstico. Ahora, si ellos capturaban pantallas o tomaban video de las pantallas, ya ahí el tema requiere ya de una solución de almacenamiento más de grado corporativo. Claro, pero cuando estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando de muchas computadoras, de mucha gente que trabaja. Claro, todo el país. Se requiere no solamente una persona con una laptop en su casa, asumo que se requiere un equipo de trabajo monitoreando, ¿es así? Sí, bueno, la información que esto recaba, o sea, no hay forma de que un departamento de informática esté en vivo chequeando todo lo que sucede. Eso es algo que se almacena y se consulta ya cuando es necesario o cuando se quiere consultar algo específico de una persona. Porque es una información, o sea, es mucha lo que se captura. ¿Y si existe aquí en el país gente especializada en la búsqueda de ese tipo de bases, en la creación y búsqueda de ese tipo de bases de datos, de información recolectada a través de keyloggers? Sí, sí. Aquí hay empresas de seguridad que comercializan ese tipo de soluciones ya de grado corporativo, que como le comentaba, para call center y eso, pero habría que ver el detalle. Juan José, ¿y cómo va llegando la información a ese manejador del keylogger? ¿Toda segmentada o regada? ¿Cómo llega? Bueno, eso se va registrando en un archivo, entonces... Por ejemplo, 10 computadoras, 100, 1000 computadoras, ¿va llegando individualmente de cada computadora o todo junto? Sí, no, eso es... Hay como un perfil para cada computadora. Okay. Y se tiene así cada una de manera separada. ¿Hay formas de blindar a una institución de que le coloquen este tipo de sistema? Hay mecanismos, la probabilidad siempre está, pero hay mecanismos para que eso no suceda, de trancar una computadora para que ese tipo de herramientas no sean instaladas. Claro, pero en este caso, quien la vulneró, de acuerdo con la Procuraduría, fue la misma Procuraduría, su jefe de informática, de tal manera que no había ni manera de siquiera impedirlo. No sé si sea así. Hay manera, estos software tienen forma de clasificar y generar alertas, de tal manera que me dijera en algún momento una alerta, la Procuradora General de la República emitió correo electrónico e inmediatamente yo pudiera decir, sí, yo quiero, eso me interesa. Sí, ese tipo de cosas son parametrizables, cuando se activa, me avise por correo, cuando la empiecen a usar, ese tipo de cosas. Se puede poner por palabras, por usuario, ¿no? Es parametrizable. Sí. O sea, obviamente cuando es una sola persona no se necesita, pero es un caso ya de todo un departamento.
Poniéndonos a especular, si yo quisiera monitorear cuándo se está trabajando material de alguien específico como Jean-Alain Rodríguez, puedo establecer una alerta y que me llegue a mi correo electrónico o incluso a mi celular alerta. Se está escribiendo sobre Jean-Alain Rodríguez en la computadora de tal fiscal. Bueno, eso no lo he visto, pero en computadora hay muchas cosas que se pueden automatizar. Entonces, ya cuando tú puedas hacer búsquedas por palabras clave y ese tipo de cosas, siempre está la posibilidad. Pero usted asegura, Juan José, que no hay que buscar, por ejemplo, en Israel equipos específicos, sino que hasta gratuitamente pueden acceder a un keylogger e intervenir todas las computadoras de una institución como el Ministerio Público que esté en cada rincón del país. Sí, porque, o sea, cuando tú eres el que administra la red, eso no es muy complicado. O sea, es más complicado cuando tú eres alguien externo, plantar ese tipo de herramientas, pero internamente eso no es muy Esto es un complicado. delito, usted ha dicho que no es usual que se coloque y que para que no sea un delito se le debe comunicar a la persona que va a ser monitoreada en caso de que no sea algo de que esa persona esté sospechosa porque se está robando algo de la empresa. ¿Este tipo de delito en el país tiene precedentes? Sí, realmente no sé si tiene precedente aquí y en la jurisdicción de nosotros no sé si está contemplado o cómo está contemplado. Sí, yo vi que dentro de los cargos que ponen en la orden está el artículo 5 de la ley de delitos y crímenes informáticos, que es el acceso ilícito. Perdón, son los códigos de acceso, el artículo 5. Y robo de identidad también. Sí, pudiera ser robo de identidad. Entonces, ya los códigos de acceso ellos podían obtenerlo con esas herramientas. O sea que ahí habría que ver. Ellos también le pusieron el tema del acceso ilícito, que con eso, o sea, ya cuando tú capturas el usuario y contraseña, o sea, te dé vacaciones o no, una persona, tú puedes hacer cosas registradas era bajo su algo que identidad. nos preguntábamos justamente nosotros aquí, cuando ellos decían delitos electrónicos, bueno, no sabemos bien a qué se refieren, ya lo sabemos. Pero robo de identidad se refieren a este tipo de cosas, el robo del password y lo que se puede hacer con el password de una persona, sobre todo de una institución pública como el Ministerio Público. Sí, esa es la identidad de la persona en el sistema, o sea que eso pudiera entrar dentro del robo de identidad. Usted nos decía hace un momento que este tipo de software para generar un keylogger puede ser hasta gratuito. Claro, sería muy genérico y también muy riesgoso porque no sabemos a dónde llevaría la información. Pero un keylogger se puede hacer a medida, de acuerdo con las necesidades de quien lo va a instalar. ¿Qué tan costoso podría ser que yo llame a especialistas para y les diga, yo necesito un keylogger para 1.500 computadoras en donde voy a rastrear este tipo de información? Ese nivel de especificidad evidentemente debe tener un costo. Sí, mira, el costo nuevamente va desde Usted había dicho $300 por computadora. sí, 300, 500, 125, ya esos son herramientas que se conocen dedicadas para eso. Ahora, cuando se habla, si es una herramienta maliciosa, si es un keylogger que se va a usar para fines maliciosos, igualmente eso va desde gratis, va desde unos pocos dólares en mercados que venden ese tipo de herramientas para personalizarla y ya el extremo es buscar un contratista militar que te haga eso. Mire, Juan Laura pregunta a través de nuestro chat en vivo en YouTube a Juan José que si la instalación de un VPN con si se está totalmente protegido y que podría ser scriptada
toda la información de un sistema. Sí, el acceso VPN sería el acceso remoto y, o sea, con esta herramienta no se necesita tener un VPN corporativo para acceder a la computadora. O sea, esta herramienta es una puerta trasera ya cuando tú tienes esa herramienta a una computadora. Le pregunta Héctor Jesús Salcedo, ¿pueden los funcionarios manipular sus expedientes que están en laptops de la Procuraduría General de la República? ¿No en una de estos normal? Sí, no, ya cuando si es un equipo personal, o sea, obviamente. ¿Se puede enganchar ahí mismo en el sistema también? O sea, engancharse. Al keylogger. Por ejemplo, si ya yo tengo la clave de su correo electrónico, si tengo información personalizada y clasificada, yo puedo acceder a una laptop, no necesariamente a las computadoras que están en el sistema instalado en la Procuraduría. O sea, mientras la computadora tenga acceso a internet con un keylogger, es posible tener acceso a ella. O sea, no importa si el laptop, no importa lo que sea. Pregunta el señor Rubén Gutiérrez que si no debería de haber una institución que monitoree a su vez al administrador de las instituciones, a los administradores de sí, sistemas. Bueno, realmente dentro del mismo departamento debe haber un área de monitoreo que monitoree las acciones que toman los operadores de informática, digamos. Cuando una persona de informática otorga un privilegio a una persona de realizar una actividad, debe de haber un mecanismo, ya sea a nivel administrativo, de que se autorice ese control para hacer ese cambio o otorgar ese permiso, o debe de haber una herramienta de monitoreo que registre eso para auditarse posteriormente. Bueno, Juan José, yo no me quiero imaginar que, por ejemplo, este tipo de sistemas se haya colocado en la Presidencia de la República, en instituciones que son tan neurálgicas, el Ministerio Público. ¿Qué usted recomienda ahora mismo al Ministerio Público luego de que ya se ha destapado la existencia de este keylogger? No, sí, eso, cuando ellos recibieron esos equipos, si lo detectaron, yo supongo que ya ese equipo lo pusieron como viene de fábrica, lo formatearon o le destruyeron todo lo que tenían, toda la información. Porque, incluso perdiendo información importante o sustrayéndola. Bueno, ya sea sustrayéndola antes o casi siempre se pierde información cuando se hacen esos procesos. Quedan cabos sueltos muchas veces, pero o sea, tú estás obteniendo algo de una fuente que no es confiable cuando tú tienes un equipo en ese estado. Es decir, si hacemos un backup de toda una computadora, ¿ese backup va a llevar el archivo del keylogger? Si se hace una imagen de la computadora, sí. Ahora, si lo que se copian son los documentos de manera independiente, uno por uno, no estaría. pero se requeriría mucho tiempo, obviamente. Sí, eso dependiendo el volumen de información. Debería de haber, hay instituciones reguladoras, por ejemplo, un banco tiene todo el derecho de monitorear sus computadoras y por eso aparecen los letreros cuando uno entra a una empresa privada en donde dice esta computadora puede ser monitoreada. Pero existen regulaciones ya en el país para qué sí se puede monitorear, qué no se puede monitorear. Bueno, mira, aquí hay una ley de privacidad de información, pero esa ley necesita adaptarse de privacidad de la información personal, porque esa ley se orientó mucho a los burós de crédito y en fundamento esa ley está hecha para la protección de información personal, ya sea de ciudadanos, con las herramientas de análisis que hay hoy en día, o sea, de información anónima, se pueden deducir muchas cosas de una persona.
Entonces, está esa ley, pero esa ley no hay que adecuarla. O sea, no está ese tipo de regulación como hay fuera de que si una institución o una empresa la hackean, ellos tienen que avisar al público de que lo hackearon en un plazo específico. Eso aquí todavía se está trabajando en eso. Juan José, ¿y usted pudiera ayudarnos a los ciudadanos comunes que no entendemos el lenguaje técnico, informático, tecnológico, a cómo hay señales que nos da el aparato de que probablemente tengamos instalado este sistema de keylogger? Por ejemplo, se pone más lenta la computadora, te aparecen muchas ventanas. Dígame señales que podamos nosotros interpretar fácilmente de que estamos, o cualquiera que esté en una institución pública. Yo me imagino que la preocupación debe estar ahora en todas. Bueno, es muy difícil. No hay como señales así en un celular yo te dijera que la batería se le gastara más rápido, eso, pero en una computadora no. No hay manera. No hay forma de que, es muy difícil, o sea, no hay forma de que una persona esté consciente de que eso esté pasando. Si el antivirus no se lo detectó, no. ¿Y qué pudiera decir el antivirus? No, el antivirus lo pone como un virus, lo detecta como una herramienta maliciosa y lo borra. ¿Y en el aparato no aparece ningún icono? No aparece icono. Es invisible. Sí, no, el proceso se registra con un nombre de una aplicación común, o que es muy difícil distinguir que es un proceso de sistema o de una aplicación normal. Tuvimos aquí ya en el país un caso en el que justamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía hackeado su celular y lo grabaron conteniendo él el celular a un lado sin que estuviera haciendo una llamada telefónica. ¿Cómo podemos saber cuando tenemos el teléfono hackeado y alguien nos podría estar grabando e incluso tomando control de nuestra cámara? Sí, es muy difícil porque es que las herramientas que se usan aprovechan vulnerabilidades del sistema que a los fabricantes no se le ha notificado o no se han dado cuenta o ellos no han podido corregir. Entonces, en torno a eso, hay todo un mercado de herramientas que aprovechan vulnerabilidades de seguridad. Entonces, si, por ejemplo, Facebook tiene un programa de cazarrecompensas y a un investigador de seguridad, ellos, por una vulnerabilidad que tome control del teléfono de WhatsApp, le pagan $200,000 por él divulgárselo. Hay contratistas militares que le pagan $1 millón para que eso no se haga público y ellos incorporarlos en sus herramientas para ese tipo de cosas. Y cuando usted menciona militares, llega a mi mente el tema de la operación Coral, que tenían, según la Procuraduría General de la República, las nóminas alteradas y cometían un tipo de ilícitos que probablemente estén en recursos humanos, son más de una institución, mucho más de una institución, varias instituciones. Ellos pudieron haber colocado, hablando de tecnología, en la operación Coral, un sistema también para poder alterar esa nómina sin necesidad de ir personalmente. Bueno, eso siempre está la posibilidad y más que ahora con el tema de la pandemia, o sea, se trabaja remoto. A menos que sea un empleado que sea esencial tenerlo en una oficina, o sea, desde marzo del año pasado hacia acá todo el mundo trabaja remoto. Anteriormente a eso, el acceso remoto no era más limitado a ciertos empleados, ya sea personal de informática o personas que son vendedores, dependiendo del tipo de empresa que lo requieran. Hoy muchos de nosotros pagan sus cuentas desde su celular, muchos incluso simplemente toman el celular, la pasan por frente a una maquinita y con estos nuevos sistemas se paga automáticamente. ¿Qué tan seguro es? Sí, eso
eso es una carrera. O sea, yo te puedo decir hasta el día de hoy que eso es seguro, pero ya mañana no sea así. Entonces, los sistemas de informática son así. O sea, los sistemas de informática esperan una pregunta o una respuesta y cuando no es esa la que se le da, pudieran comportarse de una forma impensable. Juan José, por ejemplo, en el caso de Girón, dijo que tenía pruebas de conversaciones que guardó. Parece que en algún momento se sintió como la parte finita de la soga y empezó a acumular información, incluso en disco duro y todo eso. En el caso de Forteza Ibarra, que usted en principio le preguntábamos si puede de manera individual un informático tomar la decisión de colocar este tipo de sistema sin una orden superior. ¿Ustedes cómo se manejan como informático cuando le dan este tipo de orden de sistemas sospechosos que no es tan claro a todas luces, que pudieran ser ilícitos? ¿Ustedes guardan su prueba de quién le dio la orden? ¿Cómo funciona? Sí, por lo general eso se guarda una prueba por escrito. O sea, por lo general uno busca tener una autorización, al menos por correo, o de alguna manera, para, o sea, porque uno sabe las consecuencias que puede tener ese tipo de herramientas. Ahora, hay personas que son enfermas con acaparar información. Entonces, ¿Adictos? Sí, entonces suceden esos casos. O sea, tú puedes tener una persona, o sea, yo he visto casos de personas que han sido despedidas de un departamento de informática por capturar fotos de una empleada que fue a un resort y tomó fotos y las fotos las descargó en la computadora de la oficina. Y por una persona de informática tomar esa foto y distribuirla, o sea... Pero en este caso, ¿cómo puede Forteza Ibarra en un tribunal sostener con pruebas de que fue una orden si no se le emitió un correo, sino si se le dijo de boca? Bueno, ahí eso es una muy buena pregunta. Ahí es muy difícil. Como te decía, yo no conozco la normativa, por ejemplo, de retención de documentos del Poder Judicial. Entonces, en la presidencia hay una ley de archivo presidencial y hay documentos que hay que retenerlos. Pero yo no sé si en el Poder Judicial hay algo equivalente. Entonces, en una institución que tenga alguna norma de retención de documentos por 7 años, por 10 años, si se pierde un backup, puede tener problemas un personal de informática. Cuando le pidan, mira, retárame la información de hace 5 años, de hace 3 años, y esa información no aparezca, puede tener problemas un personal de informática. O sea, en Canadá hay personas que han caído presas por eso. Claro. Obviamente nosotros estamos en pañales en tema de legislación sobre temas informáticos, pero para la audiencia, para nosotros que somos gente normal, común y corriente, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo usar nuestras computadoras personales? ¿Cómo hacer transacciones financieras a través de nuestras computadoras sin tener peligro de que nos hackeen, nos clonen o nos estén vigilando? Sí, no, lo ideal es usar la computadora con privilegios de usuario, no con privilegios administrativos. Ya con eso se consigue mucho. Entonces, eso sería como el tip más básico. Y si usted tiene su computadora de trabajo y su computadora personal, trate de usar su computadora personal para sus temas personales y la de trabajo para temas de trabajo, para evitar este tipo de incidentes. Gracias, Juan José de León, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Cuántas luces nos ha arrojado en este
oscuro mundo tecnológico, porque también la clandestinidad se hace presente y lo estamos viendo en este expediente de Operación Medusa. Juan José es experto en informática y esperamos que todas sus preguntas estén respondidas con la intervención de él en el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa, o mejor nos vamos con Oliver Balbuena Budles.